Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Y el pasaje que hemos leído, ¿dónde está? En Lucas, ¿verdad? En Lucas. Pero ¿qué libro es el que nos tocaría el día de hoy? Segunda de Reyes. Y voy a desafiar su inteligencia y su conocimiento en cuanto a las escrituras. ¿Y qué cosa mira en lo que hemos leído del Nuevo Testamento que tiene que ver con Segunda de Reyes? Hay un personaje allí. Hay un personaje que no es ni Elías ni Eliseo, hay otro. Naamán, muy bien, Naamán, muy bien. Vamos a ir en unos instantes, vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 5, pero quiero decirles algo. En este pasaje el Señor Jesús está hablando no solamente de Naamán, está hablando de Elías y de Eliseo. Elías lo hemos registrado en Primera de Reyes y Eliseo en Segunda de Reyes. Y es interesante cómo Dios usa su escritura para podernos darnos luz a través del Nuevo Testamento de lo que ya se dijo en el Antiguo Testamento. Así que en esta mañana vamos a esperar que el Señor nos hable a través de cómo Dios usó a Eliseo, que es el personaje central básicamente de Segunda de Reyes. Amén. Sí, que ahora entonces abramos nuestras Biblias en Segunda de Reyes, por favor, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Naamán, Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1 en adelante. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Verso 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Verso 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Verso 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró ante las puertas, a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco,
¿No son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Verso 15. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esa tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová tu siervo. Cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone a este tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue, pues, y caminó media legua de tierra. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta narración. Gracias porque es una historia. La historia de tu obrar, Señor. La historia de tu siervo, Señor. Tu propia historia de salvación. Permítanos, Señor, en esta mañana recoger para nosotros lo que tú tienes. Para cada uno, Señor, pero también como iglesia. Que podamos ver, Señor, que tú eres hacedor de maravillas, que tú siempre estás obrando, de que tú eres soberano, Señor. No solamente tocar y hablar a tu pueblo de Israel, sino también a aquellos que no son de tu pueblo, para que también ellos te conozcan, como fue con Naamán. Amado Dios, nos ponemos pues delante de ti, sé tú hablándonos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta historia habla por sí sola. Y realmente muchos grandes sermones han sido predicados sobre este pasaje de la Escritura. Y la mayoría de los predicadores siempre están correctos al decir que el sanar a Naamán de la lepra ilustra la limpieza del pecado por la sangre de Jesucristo. Y si hay alguien que no es salvo en esta mañana, yo oro a Dios para que venga Jesús y sea limpio de todo pecado por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Seguramente hay alguna persona que está mirándonos o escuchando este mensaje por el Facebook, quizás el día de hoy, quizás va a ser el día de mañana o cualquier día de la semana, pero que sepa que solamente el Señor Jesús puede lavarnos de nuestros pecados, que solamente Él puede dejarnos limpios de la lepra, que es el pecado en las Escrituras. Y en esta mañana quiero que saquemos 3 cosas importantes de este pasaje. En primer lugar, este hombre valeroso, este hombre valiente, este hombre cercano al rey de Siria, era un valeroso, distinguido hombre, pero hay un detalle que pone la Escritura que además de todo eso, ¿qué cosa era? Era leproso. En el versículo 1, ¿lo ve allí? Era leproso. En la Biblia la lepra es una tipología, tipifica el pecado. Una razón para ello es
es que en aquel tiempo la lepra era incurable, como también el pecado no se puede curar. Este general, algunas versiones le dicen capitán, trataba de cubrir su lepra, pero no podía hacer más que solamente cubrirla. Mucha gente hoy día emblanquece el pecado cuando lo que necesitan es realmente lavar su pecado. Y solamente Cristo puede hacer aquello. La lepra retrata, en otras palabras, la depravación total del hombre en el pecado. Cuando Adán se rebeló contra Dios, le pasó la lepra del pecado a toda la humanidad. El apóstol Pablo escribe, el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. Y por el pecado, ¿qué cosa? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Romanos capítulo 5, verso 12. Es por eso que la Biblia nos dice que toda la gente no salva están muertos en sus pecados. Efesios capítulo 2, verso 5. He aquí, dice Salmos 51, 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La Biblia habla del pecado en todo momento. Después de Adán, el pecado viene siendo el tema central de la Escritura. Porque es el pecado lo que nos ha separado de Dios y lo que nos tiene separados de Dios en el día de hoy también. No podemos dejar de ser cristianos verdaderos si no consideramos el pecado importante en nuestra vida. Importante para ser advertido del pecado, importante para estar alejados del pecado, importante para hablar del pecado a otros, porque todos somos pecadores. Y el pecado, como la lepra, no se puede lavar por sí solo, solamente Dios lo puede hacer. Solamente Él puede lavarnos del pecado. Así como lavó a Naamán de su lepra, solamente Dios puede hacer esto. Un compositor hace muchos años puso esta idea en un canto y él dice, Señor, soy sucio, en el pecar fui concebido, inmundo soy, desde Adán, cualquiera se llegó a ser culpable y a todos a través de él corrompió. Ante tu rostro, oh Dios, me postro hoy, pues mi refugio es tu gracia. Si de repente hay personas que más conozcan en cuanto al pecado, ese es el cristiano, es el Hijo de Dios, es la hija de Dios. Y hermanos, que no estemos ausentes de esa realidad porque es una realidad. Si bien es cierto, el Señor nos lavó de nuestros pecados por haber creído en Jesucristo, también es cierto que el pecado está allí. Somos libres del pecado, pero está allí. No tenemos que ignorarlo, tenemos que ser advertidos cada día de nuestros pecados, porque es urgente. Si nosotros nos cerramos los ojos y no somos conscientes de los pecados que están alrededor de nosotros y en nuestra propia piel, en nuestra carne, hermanos, vamos a caer una y otra vez. El pecado es una realidad. El pecado es algo que tú tienes que ser muy advertido cada día de tu vida. Jeremías capítulo 17, verso 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué más? Perverso. Si usted aún no conoce al Señor, según la Escritura, usted no conoce la salvación de Dios y por lo tanto no es salvo. Si usted quiere ser salvo, tiene que reconocer sus pecados delante de Dios. Su corazón le puede engañar, sus conocimientos le pueden engañar, pero a Dios usted no le puede engañar. Y a Dios tenemos que venir con nuestros pecados, sabiendo que solamente Él puede perdonar nuestros pecados, solamente Él puede lavarnos de nuestros pecados.
En segundo lugar, ¿se acuerdan cuando Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio? En el versículo 10 le dice, ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Eso fue todo lo que le dijo. Eso era todo lo que él tenía que hacer. ¿Y qué cosa dijo Naamán? ¿Cómo? ¿Qué? Yo pensé que iba a ser otra cosa más de acuerdo a mi nivel. Yo pienso que de repente hubiera sido algo como más dramático, más espectacular. Pero mis hermanos, mucha gente piensa que cuando viene a Dios y Dios va a hacer algo por él, lo va a hacer a la manera como él cree que va a ser. Y una de las lecciones en esta historia es que las cosas de Dios no son a tu parecer, no es como tú quieres que Dios proceda contigo, es como Él quiere hacer la obra contigo. Es Dios el soberano, es Dios que te dice lo que tú necesitas, Él es el que te va a recetar la mejor medicina. Él es el que te va a decir lo que tienes que hacer. Naamán estaba esperando algo especial para su sanidad. Él decía en el versículo 11, yo estaba diciendo dentro de mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová y de una manera espectacular yo voy a ser sano. Y de repente, a veces, hermanos, nosotros esperamos cosas de Dios y ya las tenemos y actuamos como si no las tuviéramos. ¿Saben por qué? Porque no estamos atentos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, a cómo Dios quiere obrar en nuestra vida. Y ya Él comienza a obrar en nuestras vidas y nosotros nada, ni cuenta nos hemos dado cuando Dios ya está obrando. ¿Por qué? Porque estamos esperando lo que nosotros queremos ver de parte de Dios. Esto pasa con muchos incrédulos, con mucha gente que dice, mientras que Dios no actúe como yo espero que actúe, yo no voy a creer en Él. Por esas personas tenemos que estar orando constantemente. Dios nos manda a venir a Él en ruego, en oración por aquellas personas. Naamán estaba allí en esta situación, ¿saben debido a qué? ¿Se acuerdan de la jovencita, la sierva de la señora de Naamán? ¿Se acuerdan? Ella era israelita, ella fue llevada cautiva con ellos. Entonces es por ella de que Naamán llega, perdón, Naamán por supuesto llega a Eliseo. Entonces, ¿cómo es que llegó Naamán a Eliseo? ¿Por medio de quién? Por medio de una hija de Dios. Por medio de una hija de Israel. Por medio de alguien que conocía a Dios. Ese es el método de Dios. Tú puedes ser aquella persona que Dios quiere usar para que otra persona conozca a Dios. De las maneras como Dios lo quiere hacer. Ahora estamos hablando de esas tarjetitas, ¿verdad? Puede que Dios use esas tarjetas. En realidad, Dios está usándote a ti para que le entregues el mensaje de salvación a la persona y esa persona sepa a dónde ir en su propia necesidad. Esto es lo que ocurre cuando hacemos evangelismo personal. Es lo que ocurre cuando nosotros decimos, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Yo quiero servirte como tú quieres ser servido. Yo quiero que otra gente te conozca a ti, Señor. Úsame. Esta jovencita dio testimonio de su fe, ¿verdad? Habló de quién más, habló de Dios. A Eliseo, allá hay un hombre de Dios. Un hombre que conoce a Dios. Este puede ser el instrumento que Dios use para limpiarte de la lepra. Por eso que llegó allá, como Eliseo. ¿Cómo llegó? Pues la manera como llegó, pues no le gustó ni a Naamán mismo. Ni siquiera le gustó al rey. Pero fue la manera de Dios. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Lo que hizo esta jovencita. Dar testimonio de nuestra fe a toda persona. Del resto se encarga el Señor. La manera como Dios va a salvar a las personas es la manera que Él tiene para cada una de esas personas. La manera que tuvo de salvar a Naamán es haciendo lo que Él hizo. Aunque se enojó, aunque dijo que ¿por qué yo voy a ser tratado de esa manera?
fíjense quién soy, y me mandan, ni siquiera miré a Eliseo, ni siquiera lo escuché, sino que me mandó a un mensajero para que diga que tengo que irme a ese río Jordán. Y hay dos ríos en Siria que son mucho mejores que esos. De repente me hubiera ido solamente allí en lugar de venir hasta el río Jordán. Pero no se trata ni del río siquiera, se trata del poder de Dios. Esto es lo que está ocurriendo en ese momento, es lo que ocurre siempre, mis amados, no solamente en aquel tiempo, sino también en nuestro tiempo. Que podamos confiar en Dios, que podamos dar testimonio con todo nuestro corazón de que Él es el único que puede lavarnos de nuestros pecados. Él es el único que pudo lavar de lepra a este comandante, este jefe militar asirio. Amén. Él es el único. A Él tenemos que remitir a la gente que no conoce al Señor. Así que no esperes, mi amigo, si tú no conoces al Señor, si tú todavía no eres salvo, no esperes que las cosas ocurran como tú quisieras. Lo que tienes que hacer es hacer lo que Dios te manda hacer. Y Dios te manda que tú mires a su Hijo Jesucristo, que mires a Jesús y a Él diciéndote, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ven a Jesús. Él limpiará tu pecado con su propia sangre y te dará descanso. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia de la lepra del pecado. Esto es el mensaje de las Escrituras. Fue el mensaje para Naamán y sigue siendo el mensaje para todo pecador que aún no conoce a Cristo como su Salvador, que aún anda en sus pecados. En tercer lugar, ese Naamán, este hombre distinguido, fue persuadido a obedecer. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Lávate y serás limpio. Eso es lo que estamos llamados todos los que conocemos al Señor. Tenemos que decirle esto a la gente. El único que puede lavarte de tus pecados es Cristo Jesús con su sangre. Romanos capítulo 3, verso 25, dice lo siguiente, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es su sangre la que nos lava de nuestros pecados. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ya sean pecados de tu corazón o pecados que hagas, todos los pecados tienen que ser limpiados por la sangre de Jesús. Y solamente por la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Este es nuestro mensaje. No dejemos aparte el mensaje de la sangre de Cristo, porque solamente la sangre de Cristo limpió nuestros pecados y puede limpiar los pecados de cualquier persona que no es salva todavía. Amén. Amén. Este es nuestro mensaje en estas 2 semanas. Este es nuestro mensaje en cada día de nuestras vidas. No dejemos de pronunciar la palabra pecado porque tenemos vergüenza de ofender a alguien. Es la realidad de todo ser humano. Estás en pecado. Estás de espaldas a Dios y tú necesitas ser lavado de tus pecados. Necesitas ser limpio de tus pecados. Ven a Cristo, Él es el único que te puede limpiar con su sangre preciosa, con su sangre poderosa de tus pecados. Ven a Él. Ven a Cristo tan pronto como puedas. Hay un canto que es, bueno, de vez en cuando lo cantamos ahí los miércoles y lo cantamos en este miércoles de oración que subimos.
Y dice la letra, ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Hemos dejado de predicar tanto acerca de la sangre de Cristo, cuando en su sangre está la limpieza de nuestra alma, cuando en su sangre tenemos el perdón de nuestros pecados. Ese es nuestro mensaje. Que Dios avive nuestro deseo de hablar a la gente de sus pecados, pero no dejarlos en sus pecados, sino decirles que la sangre de Cristo tiene el poder de limpiar sus pecados, porque fue derramada en la cruz para limpiarnos de nuestros pecados. Amén. No temamos hablar de esa manera, porque esto es lo que necesita la gente escuchar, porque esta es la verdad que emerge de la palabra de Dios. Cuando hablamos del pecado, cuando hablamos de la sangre de Cristo, mira, el Espíritu Santo está tomando todo eso y con todo su peso. ¿Y sabes qué? Esas palabras no van a quedar vacías, no van a caer en saco roto, porque Dios usará siempre su palabra. Y siempre su palabra es bienvenida al alma que está buscando a Dios. Amén. No dejemos, no dejemos de hablar acerca del pecado, acerca de lo que necesita el pecado. El pecado necesita ser lavado. Y el único que lo puede lavar es Cristo Jesús con su sangre. Amén. Con su sangre. Y hay algunos hoy en día que degradan la sangre del Salvador. Que Dios tenga misericordia de ellos por este pecado. Quieren realmente hacer que la gente sea salva sin hablar del pecado, de lo peligroso, de lo mortal que es el pecado. Y mantienen a las iglesias con mucha gente, pero que no conoce la peligrosidad del pecado. Y andan todavía en sus pecados. ¿Por qué? Porque no han entregado toda su vida al Señor, para que los lave de todos sus pecados. Y en Él encontrar la victoria que podemos tener, porque solamente Él puede lavarnos de nuestros pecados. Naamán tenía 2 enfermedades terribles. No lo dice explícitamente la cita, pero está entre líneas. El orgullo, además de la lepra. La primera necesitaba ser limpiada tanto como la segunda. Naamán tenía que bajarse de su carruaje de orgullo y después lavarse, según lo que le dijo el profeta de Dios. Así que no solamente era leproso, sino que también era orgulloso. Por eso Dios le dijo a Eliseo, haz esto de esta manera, porque este hombre necesita ser trabajado por mí. Y fue trabajado por Dios. Dejemos a Dios obrar mientras que hacemos lo que tenemos que hacer. Dejemos a Dios obrar. Si en este momento estamos embarcándonos en repartir esas tarjetas que hablan acerca del amor de Dios, hagámoslo. Hagámoslo consciente de que Él va a usar esa pequeña tarjeta o nuestra presencia, como lo usó con esta mujer que trabajaba para la señora de Naamán. Que Dios nos use, que Dios use todo lo que hagamos para que el Señor obre a su manera, dependiendo de la persona con la cual Él quiera obrar. No esté usted diciendo cómo tiene que hacer Él para ser salvo. Dejemos que Dios haga la obra como Él quiere hacerla. Amén. A veces queremos hacerlo todos nosotros, cuando todo lo tiene que hacer el Señor. Nosotros tenemos que hacer la parte que nos toca a nosotros hacer. Yo no sé, mi hermano, cuántos de ustedes han visto esta historia con detenimiento, pero cuando este Naamán fue convertido, ¿se acuerdan lo que dijo al final? Le dice al profeta,
¿Me podrías dar que pueda llevar un poco de tierra de aquí de Israel? Porque ya yo no quiero estar haciendo lo que hacía antes con los dioses. Realmente no hay Dios en la tierra sino el Dios de Israel. Este hombre se había convertido. Pero además de eso, qué cosa había hecho este hombre? ¿Qué cosa estaba dispuesto a hacer? Dispuesto a renunciar de su Dios, de todos los dioses. Y lo hizo explícitamente, le dijo a Eliseo, ya yo no quiero saber nada con ellos, pero fíjate, tengo una responsabilidad y soy un hombre de Estado, tengo que estar con el rey. Y cuando el rey vaya a esos lugares donde hacía su rendición de sus cultos, yo tengo que estar allí. Pero por favor no me tomes en cuenta eso porque yo no quiero saber nada de aquello. Nada, porque ahora conozco al verdadero Dios. Este Naamán no solamente fue un hombre convertido, sino que un hombre comprometido con Dios. Ya no quería fallarle a Dios ni a aquellos hombres de Dios que él ya conocía. Bueno, muchas veces somos convertidos, pero todavía no nos comprometemos con nuestra fe delante de este mundo, delante de esta gente. Y muchos nos hemos quedado en la conversión y no hemos avanzado al compromiso que tenemos con Dios en este mundo. Que de donde vayamos y a donde vayamos, que sepan quiénes somos. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios. ¿Quiénes somos? Gente salvada a través de la sangre de Jesucristo. ¿Quiénes somos? Pecadores arrepentidos. Eso es lo que somos. Que la gente lo sepa y que ahora nuestro Dios es el Dios de Israel. Que ahora nuestro Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto es compromiso. Comprometámonos. Comprometámonos a ser íntegros, cristianos realmente, valga la redundancia, verdaderos. Afuera, como dicen, donde las papas queman, donde las pruebas están a la orden del día, donde las tentaciones están a la orden del día, es allí que como Naamán le dijo a Eliseo, perdóname, pero quiero que sepas que mi corazón va a estar dirigido ya no a esos dioses, sino al Dios de Israel, convertido y comprometido con su fe. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Señor que Él obre en nuestras vidas, que Él obre en las vidas de aquellos que van a tener contacto con nosotros, que realmente vea en nosotros pecadores arrepentidos, que realmente vea esas gentes de que nosotros ahora tenemos un Dios que es Salvador, que sepan las gentes de que predicamos a un Cristo que derramó su sangre, la sangre, lo único que puede limpiar el pecado del hombre y de la mujer es la sangre de Cristo Jesús. Que este sea nuestro mensaje. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por ese día. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos enseñas a través de esta historia. Amado Dios, nos ponemos delante de ti para ser usados como instrumentos tuyos. Como usaste esta sierva de la esposa de Naamán. Usa a cada uno de nosotros, Señor. Que las gentes sepan hacer lo que tú quieres que ellos hagan. Que crean en tu Hijo. Que sean lavados por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Señor, úsanos como ese instrumento que tú usaste en nuestro tiempo también. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.